Capítulo 17. Manantiales de sanidad. Cuando Miedosa despertó, ya el sol estaba bien alto en el cielo y miró afuera, a través de la entrada de la cueva en la que estaba acostada. Todo estaba brillante con un resplandor del radiante sol que bruñía. Cada objeto se veía con gloria. Ella se quedó acostada un poco más tiempo, ordenando sus pensamientos y tratando de comprender en dónde estaba. La rocosa cueva dentro de la cual los rayos del sol se estaban derramando era cálida, tranquila e impregnada con el dulce perfume de nardos, incienso y mirra. Poco a poco se dio cuenta de que este perfume emanaba de telas que la cubrían. Con suavidad las echó hacia atrás, se sentó y miró a su alrededor. Entonces empezó a recordar todo lo que había pasado. Ella y sus dos compañeras habían venido a un desfiladero lleno de nubes en lo alto de las montañas. Y al altar del sacrificio, el sacerdote le había arrancado el corazón, sí, la flor del amor humano, y la había quemado en el altar. Cuando recordó eso, en su pecho sintió y se dio cuenta que su pecho estaba cubierto con un paño empapado de especies, cuyo perfume acaparaba y llenaba la cueva con mucha dulzura. Con un poco de curiosidad, puso el paño a un lado y se quedó asombrada al descubrir que no había señales de heridas, ni siquiera cicatrices, ni rastros de pena, ni dolor, ni rigidez en ninguna parte de su cuerpo. Se levantó con suavidad, salió, se quedó parada y miró a su alrededor. El desfiladero, que había estado tan envuelto en niebla que nada se podía distinguir, ahora no estaba, resplandecía con la dorada luz del sol. Suave y verde césped crecía en todas partes, tachonado de gencianas y flores como joyas de muchas variedades. Había montones de tomillo con su dulce aroma. Olía a musgo por todos lados de las murallas rocosas. Todo estaba salpicado de rocío. En el centro del desfiladero, a poca distancia de la cueva, estaba una larga piedra del altar a la que estuvo atada, pero a la luz del sol veía que flores y musgo crecían por todas las partes y cubrían sus costados con verde vegetación. Los pajarillos empezaron a saltar de aquí y allá, esparciendo las gotas del rocío de la hierba y trinando con alegría mientras limpiaban su plumaje. Uno estaba posado en el mismo altar. Su pequeña garganta palpitaba mientras lanzaba los trinos de una canción de gozo. Pero la más bella y maravillosa de todas las cosas era que ahí, en algún lugar debajo del altar, de la roca, emanaba un río limpio, resplandeciente como el cristal. Luego fluía una serie de cascadas y pasaba por los estanques rocosos. Todo el desfiladero llegaba hasta el borde de la roca, sobre el cual se derramaba un ruido de aclamación y alegría. Miedosa estaba en la misma fuente de la gran cascada y ahora sabía que fluía por debajo del altar al cual el sacerdote la había atado. Por algún tiempo ella se quedó mirando lo que la rodeaba. Su corazón saltaba y se estremecía con creciente gozo, que iba más allá de su comprensión, y con una dulce e indescriptible paz que le envolvía. Estaba bastante sola en el desfiladero. No había señales de sus compañeras, pena y congoja, ni del sacerdote del altar. Las únicas cosas que respiraban y se movían junto a ella eran los alegres pajarillos, los insectos y las mariposas que revoloteaban entre las flores. Allá en lo alto, sobre su cabeza, había un cielo sin nubes, contra el cual brillaban los picos de los lugares altos con un blanco resplandeciente. La primera cosa que hizo después de observar los alrededores
fue a avanzar en dirección al río que manaba debajo del altar. La atrajo de manera irresistible. Se inclinó cuando llegó a la orilla, mojó sus dedos en esa agua cristalina. Estaba fría, pero le envió un estremecimiento de éxtasis que le hormigueaba todo el cuerpo, y sin demorarse más, se quitó la blanca túnica de lino que llevaba y entró a uno de los estanques rocosos. Nunca había experimentado nada tan delicioso y estimulante como sumergirse en un torrente de burbujeante vida. Cuando al final salió de nuevo del estanque, quedó seca al instante y vibrando de pies a cabeza con una sensación de un perfecto bienestar. Cuando se encontraba en los montones de musgo junto al estanque, se le ocurrió dar un vistazo y notó por primera vez. No podía creerlo. Sus pies ya no estaban torcidos y feos, sino que eran derechos, perfectamente formados, contrastando con su blancura y el suave verde césped. Entonces recordó los manantiales de sanidad de los cuales le había hablado el pastor, que emanaban del suelo en los lugares altos. Entró de nuevo al estanque con un estremecimiento y un placer indescriptible, y metió su cabeza debajo de las cristalinas aguas. Dejó que éstas lavaran su rostro. Entonces descubrió un estanque pequeñito entre las rocas, plano y claro como un espejo. Se arrodilló, se miró en su serena superficie y vio su rostro con claridad. Era cierto. La fea y retorcida boca desapareció, y el rostro que veía reflejado en las aguas era tan perfecto como el de un niño. Después de eso comenzó a recorrer el desfiladero y notó que habían fresas, arándanos, bayas silvestres que crecían a montones. Tomó un puñado de esas frutas y las encontró tan refrescantes como nada que hubiera comido antes. Entonces se acercó al borde del risco por donde caía el río y se quedó un largo tiempo observando el agua mientras saltaba sobre el borde con el ruido de su tumultuoso gozo que apagaba cualquier otro sonido. Vio cómo el sol le daba una apariencia gloriosa a las cristalinas aguas a medida que descendían en remolinos, y a lo lejos divisó los verdes montes a donde la condujo el pastor, y donde ellos estuvieron al pie de esa misma cascada. Se sintió rodeada de una completa paz y una gran quietud interna y contentamiento que callaba cada sentimiento de curiosidad, soledad y expectativa. De ninguna manera pensaba en el futuro. Era suficiente estar en ese tranquilo desfiladero, oculta en lo alto de las montañas, con el río de la vida fluyendo junto a ella, y descansar y recuperarse después de este largo viaje. Al poco rato se acostó sobre montones de musgo y se quedó dormida. Cuando se despertó, se bañó de nuevo en el río. De ese modo, el largo y tranquilo día pasó como un dulce sueño, mientras ella descansaba, se bañaba y se refrescaba con las bayas, y después se dormía de nuevo. Cuando al fin las sombras se extendieron, el sol se ocultó por el oeste y los picos nevados resplandecieron gloriosos, teñidos de rosa. Regresó a la cueva, se acostó entre las telas perfumadas con las especias y se durmió tan profundamente como la primera noche cuando el sacerdote la dejó allí para que descansara. Se durmió